Kursk vive en el inconsciente colectivo por las peores razones imaginables. Probablemente, la mayoría asocia esta región con la gran batalla que tuvo lugar en sus inmediaciones en 1943 y que definió buena parte de la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial. Es en definitiva, sinónimo de muerte, destrucción y sufrimiento. En 1943, aquella lucha fue el símbolo del desafío ruso contra el fascismo alemán, igualando en importancia histórica a Stalingrado o la defensa de Moscú en la contraofensiva rusa de diciembre de 1941. Este simbolismo es, pues, bien merecido. Hasta el día de hoy, municiones, armas y cadáveres son encontrados en el otrora campo de batalla que en aquellos años tan aciagos fue anegado por la sangre de hombres que dieron su vida en una lucha que definiría el destino del mundo. Hoy la estela de la tragedia vuelve a visitar estas tierras por razones no muy diferentes a las de antiguo. Independiente del lado que uno puede tomar en la guerra en curso, que es respetable por cierto, uno no puede dejar de ver la ironía en el asunto. El ataque ucraniano contra el Oblast de Kursk, es decir, territorio ruso histórico, será ligado con el nazismo, neonazismo o fascismo. Los rusos dirán que es un ataque de las fuerzas fascistas ucranianas y mercenarias respaldadas por la OTAN, y los ucranianos, a su vez, podrán decir que la guerra ha tenido que ser llevada al territorio del Estado que inició las hostilidades el 2022 como un método legítimo en la dirección de las hostilidades. Las operaciones que en este instante siguen en curso serán consideradas importantísimas, independiente del número de tropas utilizadas, ya que después de todo el país que en 2022 estuvo a punto de colapsar literalmente está invadiendo el territorio soberano de un Estado que se consideraba como una potencia mundial a la par de los Estados Unidos. Estas últimas acciones son diferentes a las infiltraciones del grupo ruso Libertad para Rusia, que utilizaba territorio ucraniano como punto de lanzamiento. Tampoco se trata de un avance de un señor de la guerra como Prigozhin contra la capital del país. Es en definitiva, una invasión ucraniana de territorio enemigo. Algunos pensarán que la palabra invasión es un poco exagerada, pero nos basta con revisar la definición del derecho internacional sobre el concepto para librarnos de toda duda. Una invasión es el acto por el cual las fuerzas armadas de un Estado entran y toman control del territorio de otro Estado sin el consentimiento del último. Pero independiente de la conceptualización jurídica que merezca, creo que merece la pena revisar lo que sabemos hasta ahora. La información que tenemos proviene por ahora solo de fuentes rusas. Estas indican que en la mañana del 6 de agosto, varios centenares de efectivos ucranianos apoyados por vehículos comenzaron un avance contra el Oblast de Kursk. Ataques ucranianos contra territorio ruso no son nuevos. De hecho, los primeros de que tenemos registro ocurrieron en abril del 2022, cuando 2 helicópteros Mi-24 atacaron depósitos de combustible en la ciudad rusa de Belgorod. Durante 2 años se ha vuelto habitual escuchar sobre ataques de drones ucranianos contra objetivos estratégicos rusos como refinerías, fábricas de municiones y similares tanto en territorio ucraniano ocupado, así como en legítimo territorio ruso. Sin embargo, las acciones del 6 de agosto involucraron tropas del ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso y el FSB indican que su personal han repelido varios ataques ucranianos llevados a cabo en tamaño de batallón contra posiciones rusas en la región de Sutsansky. Indican los rusos que el enemigo perdió a 315 hombres entre muertos y heridos, además de 54 unidades acorazadas, incluyendo 7 tanques. Curiosamente, y a pesar de haber repelido el ataque, los rusos están preparándose para evacuar civiles en la zona, lo cual suena un tanto contradictorio. Lo cierto es que se han publicado fotografías de vehículos destruidos, 7 kilómetros al norte de la frontera internacional al oeste de Lyubimovka, aunque no es posible verificar su origen, ya que no son occidentales. También han aparecido imágenes de vehículos Stryker y Humvee en la zona, por lo que una invasión ucraniana ahora resulta prácticamente innegable. Respecto de la cantidad de territorio ocupado, hay que decir que es bastante. Nada menos que 135 kilómetros cuadrados. Si consideramos que, por ejemplo, en el mes de mayo los rusos lograron conquistar 201 kilómetros cuadrados, el avance ucraniano es impresionante ya que se llevó a cabo en 48 horas. El gobernador del Oblast de Kursk ha dicho que el pueblo de Sutsa está a punto de caer y a esta altura es un pueblo fantasma. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas Akhmat, es decir, los Kadyrovites, también han combatido la incursión ucraniana. Sin embargo, fuentes rusas han confesado que estos han retrocedido ante el avance ucraniano, dejando a los conscriptos para defenderse por sí solos, los cuales, por supuesto, han debido ceder ante el veloz avance ucraniano.
Uno de los comandantes de aquella formación ha dicho que la retirada se debió a que temían ser rodeados por las fuerzas ucranianas. Como al principio entregué las cifras de bajas ucranianas de acuerdo a las fuentes rusas, deberé usar las mismas fuentes para fijar un estimativo de bajas rusas. Esto debido a que los ucranianos no han manifestado nada en lo absoluto. Al parecer, los rusos han perdido 2 tanques, un helicóptero K-52, un helicóptero Mi-28 de ataque derribado por un dron suicida y al parecer, 2 Sukhoi 34 que fueron gravemente dañados. Respecto de las fuerzas de tierra no hay por ahora antecedentes claros. Sin embargo, las fuerzas ucranianas han establecido que han tomado 40 prisioneros que han sido trasladados al punto de control de Sutsa. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse: ¿para qué realizar una incursión en territorio enemigo? Muchas páginas y figuras prorrusas indican que esta acción no es más que manotazos de ahogado de un país que está en las últimas de sus fuerzas, y que no es más que un espectáculo para tranquilizar a los titiriteros del occidente. Personalmente, creo que esta es una mirada simplista y tiene implicaciones mucho más profundas. Para entenderlo tenemos que revisar el mapa. Generalmente hablando, los países en conflicto construyen defensas no en la frontera misma, sino que a unas decenas de kilómetros dentro de su propio territorio. Esto se debe, naturalmente, a que sería muy fácil para el lado contrario poder vigilar, monitorear y eventualmente atacar tales defensas. La desventaja de esto, sin embargo, es que el lado que se defiende tendrá que abandonar asentamientos y poblaciones que están localizadas previas a las líneas defensivas en caso de ataque. Esta situación es precisamente lo que ocurrió. Por ejemplo, si revisamos el mapa, veremos que Lyubimovka, Obuhovka, Sverlikovo y Guyevo cayeron bajo control ucraniano. No solo eso, en 2 puntos, los ucranianos lograron penetrar las defensas rusas. En la carretera al norte de Sverlikovo y a las afueras de Sutsa. Entonces, para mí, sí que es una muestra propagandística, de eso no hay dudas. Pero el hecho de que Ucrania logre invadir territorio ruso con fuerzas terrestres es prácticamente inaudito, pero no es un movimiento desesperado y sin pensar. Aquí se buscó humillar a los rusos y según mi opinión se está logrando. También muchos creen que atacar territorios y ciudades rusas es contraproducente debido a que esto exacerba los ánimos entre la población. Sin embargo, la población rusa se ha mostrado pasiva si no es que de acuerdo con la invasión. Por lo tanto, en definitiva al parecer ya los ucranianos han dejado la esperanza de que la propia población rusa detenga la guerra. La legalidad del ataque ucraniano no está en discusión. Los estados que han sido atacados sin previo aviso y sin razón justa, como el caso de Ucrania, tienen el derecho de atacar el territorio del enemigo. En definitiva, es perfectamente legítimo atacar una refinería en Siberia o el puente de Kerch, aunque sea catalogado como edificio civil por la simple razón de que son bienes que le permiten a Rusia llevar a cabo la guerra. Por eso, el ataque contra la región de Kursk es perfectamente legítimo siempre y cuando se ataquen objetivos militares o civiles que ayuden al esfuerzo de guerra. Los civiles en sí deben ser protegidos y respetados. Respecto de estos últimos, por ahora se han visto imágenes de cientos de ciudadanos intentando huir de la zona. Irónicamente, no por miedo a los ucranianos, dejaré un enlace de un ciudadano ruso contando su experiencia con las fuerzas ucranianas. Sino que por miedo a los bombardeos rusos intentando desalojar a estos últimos. En definitiva, esta invasión es valiosa para Ucrania desde donde se le mire. Humilla al Kremlin. Demuestra sus capacidades ofensivas. Y desilusiona a los ciudadanos rusos respecto de un gobierno que no puede protegerles. Hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.